Estamos en la tercera edición de este Diálogos del Movimiento organizado por Movimiento Mayo. En esta oportunidad tenemos a Lidia Fernández, que estás a cargo de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales, si lo dije bien, decime, del Ministerio de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Lidia, para empezar esta conversación, quería preguntarte cómo ha sido tu cuarentena o tu transitar por este aislamiento social preventivo y obligatorio, que es hace ya 3 meses que nos encuentra dentro de las casas, pero que no quiere decir que no hayamos estado activos en este tiempo. Sí, la verdad que es inevitable comenzar hablando del tema del aislamiento y el tema de la pandemia. Nos atraviesa con una fuerza impresionante y bueno, este, hay cuestiones colectivas que las vivimos y las padecemos todas y todos, pero siempre hay cuestiones particulares y personales. En mi caso, la pandemia me agarra en plena construcción, siendo parte de la construcción de un ministerio nuevo, un ministerio que llevaba 3 meses desde que se decide, desde que hay una definición política de realizarlo. Entonces, en ese sentido, toda la entrevista va a atravesar las palabras de Estela Díaz, que dice: estamos construyendo un barco mientras navegamos, y cuando navegamos vino la tormenta. Entonces, lo poco que habíamos empezado a navegar, hubo que readecuarlo, reacomodarlo a esta tormenta que se vino, y en ese contexto, a mí me agarró con una gran exigencia y un gran entusiasmo. Una gran exigencia porque la verdad es un trabajo de las 24 horas muy intenso, porque es de construcción y a la vez de dar respuesta. Y por otro lado, sí, exigencia, pero mucho entusiasmo porque tanto se luchó por esta conquista y tanta responsabilidad en llevar adelante que esto que tanto buscamos, que tanto deseamos, que tanto pedimos, una herramienta de esta intensidad, de esta fuerza que es tener un ministerio para las mujeres, bueno, da mucho entusiasmo. Y a la vez una sensación contrastante, porque una tiene mucho entusiasmo, pero sabe el padecimiento de quienes no tienen resuelto las cuestiones como nosotras sí lo tenemos, que es la cuestión de la alimentación, del trabajo y de la vivienda. Entonces son sensaciones que contrastan, ¿no? Exigencia, entusiasmo y a la vez una profunda tristeza y preocupación por tanto dolor que uno ve transitar sobre todo de las poblaciones más postergadas. Así que muy contrastante, muchas emociones que van y que vienen. Mi descarga a tierra, yo te contaba cuando charlábamos, era pintar, como lo hizo mucha gente cuando iba a las ferreterías, que eran uno de los pocos negocios que podían estar abiertos, y a veces me veían las manos con pintura, me decían: ¿vos también estás pintando? Y sí, era la descarga a tierra, parar ese ratito de las teleconferencias y ponerle color a la casa, y color y resolver algunos pendientes que quedan en todas las casas que uno nunca termina de realizar. Así que más o menos esa es mi experiencia. Buenísimo, sí, muy parecida también a la de muchas o muchas bueno, que fuimos encontrando alguna tarea de recreación en medio del trabajo. Bueno, vos tenés una trayectoria de militancia en áreas de género y de derechos humanos. Este último tiempo, si uno quiere, desde el 3 de junio del 2015, pero mucho tiempo antes también, las demandas de las mujeres y de la disidencia digamos, se han manifestado masivamente en las calles, como tal vez nunca en otra parte de la historia argentina, y digamos, en ese sentido te quería preguntar cómo evalúas o cómo ves esa representación o esa traslación de demandas manifestadas en la calle en
los espacios de toma de decisión política. Decís lo del Ministerio de la Mujer, pero en general se ha visto en otros ministerios ocupando tal vez roles bastante protagónicos en la política. En el caso, bueno, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es tal vez uno de los gabinetes más paritarios que hay en la República Argentina. ¿Vos cómo evaluás esa transición o de ocupar lugares de decisión de las mujeres y de las disidencias en estos últimos años, digamos? Mira, también es contrastante en muchos aspectos. El ministerio en sí mismo es una conquista de esas luchas. El ministerio en sí mismo es producto de esas luchas más una definición política de un gobierno que así lo pensó. Si decís cuál es la translación principal, es esto, es la construcción de la herramienta institucional que por tanto luchó, entre otras reivindicaciones, no es la única, el movimiento de mujeres y todas las organizaciones que tienen trabajo en género. Ahora la participación ha aumentado y la representación también, pero ahí sí pongo como un cuidado en el análisis. Sí, son mayores las cantidades de mujeres que se lanzan a la participación política, a la participación en las agrupaciones, en los sindicatos, pero esa barrera invisible hacia los que son los cargos de decisión sigue existiendo y sigue existiendo de manera muy fuerte. Y voy a poner algunas fotos para que lo podamos visualizar. La foto de las conducciones más altas, tanto de sindicatos como de organizaciones políticas, siguen siendo de varones. Son fotos de varones. Si tomo otra foto, yo que trabajo en el ministerio con el tema de los municipios, te cuento que de 135 municipios tenemos 6 intendentes, 6. Y esa es otra foto. Y esas fotos nos indican algo. Yo creo que en el correr del tiempo toda esa participación que se está dando ahora va a tener sus frutos, pero todavía sigue faltando, esa barrera sigue estando. Y me parece que está completamente vinculada a muchas temáticas de desigualdad, pero hay una en particular que me parece que es una de las centrales, que es el reparto de las tareas cotidianas y del cuidado de las personas en los momentos extremos de las vidas, tanto niñas y niños como adultos y adultas mayores. Voy a contar un ejemplo que me viene a la mente que explica en esa microfísica que uno mira, en esos análisis chiquitos de cuestiones cotidianas que permiten ver dónde aparecen esa barrera. Hace muchos años, 2007, 2008, no me acuerdo, y teníamos muchos delegados más jóvenes que yo, un varón y una mujer, muy compañeros míos de trabajo, y bueno, yo los estaba entusiasmando para que siguieran el camino y se insertaran en el sindicato. Ella queda embarazada y el otro compañero estaba en pareja y la pareja del otro compañero queda embarazada también, para la misma fecha. Sigo todo el proceso de los embarazos, participan activamente, son delegadas, delegados, todas con mucha proyección ambos, con mucha capacidad. Nacen les bebés, ¿no es cierto? Ambos dos. Por un lado la pareja del compañero y por lado la otra delegada. El compañero a las 2 semanas, 3 semanas estaba igual que antes. Yo hasta decía, pero este tuvo familia, este chico tuvo familia, no se notaba el cambio en su vida. Un poco sí, porque venía sin dormir, se ocupaba, no digo que no se ocupara. La compañera durante 3 años no vino más al sindicato, no retomó. Retoma mucho tiempo después y cuando lo hace de una manera muy marginal, muy cuando puede, y ahí es donde se van haciendo las diferencias. Y no importan ni los nombres, ni quiénes, y pues se repiten en miles estos ejemplos. Pero bueno, ahí es donde digo que todavía esa barrera invisible no está saldada. Bueno, hay digamos, una tendencia que se analiza, viste que siempre se dice que la cuarentena o que la pandemia agudizó tendencias previas, tanto como decíamos de la desigualdad social, estructural,
como estas cuestiones que tienen que ver también con una desigualdad, tal vez de carácter cultural, no sé, por ahí vos sabrás ponerle mejor el concepto, pero que en el caso de las mujeres hay como dos cosas que suceden. Una, que aumentan sus horas de trabajo dentro de la casa, quienes están trabajando y a su vez aumentan el trabajo en términos de cuidado, como contás vos, digamos, de atender las necesidades de los más chicos o del cuidado de la casa en sí. Y por otro lado, la cuestión de la violencia de género en los casos del aislamiento, ¿no? De estar aislada con tu agresor en este caso. Por eso te queríamos preguntar también, ¿qué ejes hoy, más allá de estos dos, o si hay más, están trabajando desde el Ministerio de la Mujer? En esto que vos decías que hay un barco que tuvieron que construir en medio de una tormenta, a lo mejor estas eran agendas que ya tenían como militantes, como ministerio también, el de la violencia y el de las tareas de cuidado, y ahora cómo lo están encarando en esta etapa, o sea, qué ejes de trabajo que me puedas contar están trabajando en este contexto desde el ministerio. Sí, está muy bien direccionada la pregunta porque es tal cual. ¿Qué es lo que se dice habitualmente cuando una mujer está en situación de violencia? No te quedes sola, no te aísles, conéctate con la vecina, con tu amiga, llama por teléfono, contalo, acércate. Y justamente todas las recomendaciones de la pandemia son exactamente lo contrario. Eso inevitablemente en la lectura y el diagnóstico que hace el ministerio, que hace Estela, pero además con todas las asesoras y con toda la gente el equipo que trabaja con ella, el diagnóstico fue inmediato. Esto hay que tomarlo como una emergencia en violencia y si bien el ministerio en sus ejes fundantes no quiere centralizar solamente en violencia por razones de género, porque en realidad el objetivo es la igualación en derechos y la promoción de esta otra manera de vivir y de igualarse, hubo que salir a priorizar el eje en violencia. Hay dos subsecretarías, una subsecretaría es la que se encarga justamente en contra de las violencias por razones de género, y la otra es la que se encarga más de promoción de derechos y de igualación. Y bueno, la de violencia adquirió una relevancia mucho mayor y los ejes de trabajo fueron enormes, fue incansable. Flavia Delmas es la subsecretaria contra las violencias. La verdad que me impresiona cuando cuenta la cantidad de llamados, de traslados, de atenciones de casos de extrema gravedad que ha hecho. Son infinitos, han 7.000 llamadas, 60 traslados, cientos de intervenciones y se reforzaron las líneas de teléfono, se creó el WhatsApp, que es algo nuevo, justamente porque el violento está muy cerca en el propio domicilio, te ve el teléfono y el WhatsApp era una manera de poder borrar el mensaje y que no se enterara que estaba pidiendo ayuda. Se reforzaron los equipos, hay un equipo de casos críticos que trabaja sobre todo los temas más graves, como femicidios, travesticidios, trata. El ministerio está construido por compañeras que han militado históricamente el movimiento de mujeres, por tanto hay una dirección y una subsecretaría para cada tema, para cada cuestión que ha preocupado, que se expresa en la cantidad de talleres que hay en el encuentro de mujeres. O sea, hay temáticas en infinidad de cuestiones, no solamente violencia. Pero bueno, sí se priorizó eso, se priorizó también el contacto con el Poder Judicial, el tema de las prórrogas de las medidas de protección, que las comisarías tomen la denuncia. Las primeras semanas de la pandemia las mujeres no salían a hacer las denuncias. Y hubo que salir a conectarse a las redes, a la prensa, decirles pueden salir, es una situación de excepción, la comisaría les tiene que tomar la denuncia. Ese fue un trabajo
muy fuerte que se dio el ministerio, y después sí empezaron, después a la tercera, cuarta semana, las llamadas volvieron a tener, y las denuncias en la comisaría a tener mucha intensidad. Se sacó el fondo de emergencia. Bueno, la verdad que se ha trabajado muchísimo, muchísimo. En mi caso, que trabajo con los municipios, hicimos charlas con más de 70 áreas de género, porque la idea es acercarnos al territorio y es transversalizar todo el enfoque de género. No es quedarnos encerradas en un ministerio, sino por el contrario, desplegarnos en el territorio, desplegarnos en la administración pública, en los poderes. Y para eso está toda la agenda de transversalización y por eso esos nombres tan largos que tenemos. Perfecto, muy, muy claro. La última pregunta que te hago, que también forma parte de la agenda que vengo conversando con las otras compañeras dirigentes en este espacio, es sobre, vinculado a este tema también, es el gran esfuerzo que están haciendo hoy las y les trabajadores, en tanto desde quienes son trabajadores esenciales, que están hoy, digamos, haciendo que una porción de la economía funcione para que uno pueda acceder a esos servicios, como quienes han reducido sus salarios y siguen trabajando de su casa, o quienes han dejado de percibir salarios por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto nos lleva por lo menos a hacer un análisis del gran esfuerzo que está haciendo nuestros trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país, y nos lleva a preguntarnos o preguntarte a vos, ¿cuál es la importancia hoy de discutir un impuesto a las ganancias, o un impuesto a las grandes fortunas, sería en este caso, eh, con el fin a lo mejor de, bueno, no sé, eso por ahí me contestas vos, si crees que tiene algún fin de equilibrar este esfuerzo, si debería ser algo a largo plazo, si está bien que sea de emergencia, bueno, algunos conceptos sobre eso que nos quieras compartir. Sí, a mí me parece que primero lo que hay que poner en valor es la capacidad del pueblo argentino de organizarse y de responder organizadamente, pacíficamente. Cuando las líneas desde la política son claras y tienen sentido y tienen sostén, el grueso del pueblo argentino, de quizá los más humildes, de los trabajadores y trabajadoras, es claro y la verdad que es un ejemplo. Y no cualquier país tiene esos niveles de organización. No cualquier país tiene la capacidad de sostener un aislamiento largo, como muchos lo han criticado, pero lo estamos sosteniendo con mucha solidaridad y con mucha organización. Y lo del impuesto a la riqueza me parece central en el sentido de lo que vos estás diciendo, de equilibrar los esfuerzos. Sabemos que los que más se están poniendo son los que menos tienen, que siempre sucede así y que tiene que haber en algún momento algo que dé vuelta a la taba, como es el dicho, ¿no? En el campo, y que empiece a poner estas cuestiones en otra dimensión. A mí me parece que es una oportunidad histórica de reparar desigualdades históricas. La pandemia nos permite ver este parate, este momento de quietud, nos permite ver, así como uno cuando va pintando la casa ve las cosas que faltan, aquello que estaba mal y que hay que acomodar y que faltó, me parece que es la oportunidad para que haya un gran replanteo nacional de cómo se reparten las cargas en este país. Lo que va a dar la posibilidad de llevarlo adelante es la inteligencia, la capacidad, la organización de todos quienes estamos en este camino, porque obviamente que va a haber resistencias y muchos, perder privilegios no es fácil para algunos sectores que siguen estando presentes en la historia nacional y que va a haber que intentarlo, me parece que es una oportunidad histórica que hay que hacerlo con muchísima inteligencia, con muchísima intensidad y con muchísima capacidad de juntar la mayor
marco más amplio de sostén para poder lograr estas modificaciones estructurales y tratar de avanzar en que sean realmente estructurales y avanzar más allá de, se pueden hacer algunos cambios pequeños de emergencia, pero tienen que ser el puntapié inicial para cambios de fondo. Sí, Esa es es mi una, opinión. es una oportunidad porque además hay un contexto, me parece, internacional que Que lo lo está habilita, sí. también permitiendo. Bueno, Lidia, eso es todo. No sé si sabes, Bueno, creo que Gabo ahí ya nos va a contar, pero este episodio, esta entrevista va a salir en el marco de las actividades del 3 de junio. Así que, digamos, también para meternos en lo que va a ser una actividad también desde nuestras casas, pero seguir reclamando por el Ni Una Menos de otra manera, articulado de otra forma. Así que no sé si querés decir algo al respecto en ese el contexto. pueblo argentino ha construido para cada piso de demandas enormes y multitudinarios actos. Pareciera que es nuestra manera. Así es el 24 de marzo. Y el movimiento de mujeres en particular ha puesto cada fecha para cada reclamo. Tiene reclamos con sus fechas precisas e indicadas. El 3 de junio tiene que ver con el tema de la violencia en su punto más extremo, ¿no? Así como tuvimos la capacidad de construir estos grandes actos, vamos a tener la capacidad de construir grandes actos virtuales hasta que podamos recuperar las calles y, digamos, es tan intensa la capacidad de construir del pueblo argentino, de la memoria histórica, que porque un día que tengamos que hacerlo virtualmente no va a modificar las grandes movilizaciones del pueblo argentino. Saldremos con más fuerza la próxima. Bueno, muchísimas gracias entonces, Lidia, por este tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias. La verdad, hermosa entrevista. Muchas gracias.